poder dar a conocer mis puntos de vista sobre este tema tan importante de educación y comunicación asertiva en tiempos de pandemia. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues me gustaría ir avanzando en mi explicación para compartirlo con todos ustedes, si son tan amables. Bueno, espero que se esté viendo la imagen. Si es así, me lo indican si son tan amables. Aún no. Aún no se ve. No, todavía no se ve. Ok. Entonces, déjenme volver a acceder. Y bueno, pues vamos a tratar de volver a intentarlo. Bueno, creo que estoy teniendo algunos problemitas, pero bueno, no importa, lo podemos hacer de manera directa. Bueno, antes que nada quiero comentarles que hablar de la comunicación asertiva con relación a la educación nos parece que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque históricamente nos vino a generar un cambio drástico en nuestras vidas cotidianas que estábamos llevando ordinariamente. Y bueno, también ante ello debemos de reconocer que debemos de tener esa habilidad para sobrellevar estas contingencias de salud, esta contingencia de salud pública de carácter mundial y que ha impactado a niveles regionales, locales, y que nos ha tenido confinados en nuestros hogares, cuidándonos mucho para tener esa salud física, esa salud emocional y esa salud mental. Y bueno, en ese sentido quiero decirles que el hombre, la humanidad, tiene una gran herramienta que es la comunicación a través de la palabra, y que eso hace que ayude a generar las buenas relaciones entre nosotros los seres humanos, y que en estos momentos históricos es de vital importancia el que cada uno de nosotros asumamos una forma de comunicación que lleve un gran contenido emocional de manera positiva, de manera optimista, para que todos los que estamos en relación social, desde los senos familiares, desde las propias instituciones, grupos de amigos, etcétera, aunque sea de manera virtual a través de los medios de comunicación social, de las redes sociales, de todo lo que implica las tecnologías de la información y comunicación social, eso nos permite de alguna forma, de alguna manera, el hecho de estarnos acercando y estableciendo relaciones empáticas que nos parece sumamente importante e interesante no dejarlas de lado. Y bueno, cuando hablamos de educación, es evidente que la educación como un fenómeno social, tenemos un gran encargo social, los centros escolares o las instituciones educativas de todos los niveles, y no se diga la institución social más importante, que es la familia, en donde están las responsabilidades de los padres de familia, de los tutores, de las personas adultas, los tíos, tías. En el caso de nosotros, los profesores que estamos al frente de esta gran responsabilidad social, también en la formación y en el desarrollo de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus capacidades, de sus competencias educativas,
pues es de vital importancia el hecho de que tengamos que considerar todo esto que estoy señalando, porque necesitamos establecer ese vínculo de comunicación empática y asertiva que nos pueda permitir generar un mejor ambiente y sobre todo sobrellevar esta situación que estamos viviendo, de esta contingencia de salud pública, en el sentido de lo que implica esta cuestión del COVID-19 y que afecta a todo el mundo, y en particular o en especial en estos momentos a cada uno de nosotros. ¿Qué les puedo decir yo como...? Doctor, perdón que lo interrumpa. Ya se puede compartir la presentación por parte de nosotros. Entonces nada más usted nos indica en qué momento la cambiamos, pero ya la estamos pudiendo compartir. Ok, en el momento que ustedes quieran, pónganla si son tan amables. De mi parte, sí, yo estaría indicándoles cómo me pueden ir apoyando. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, como les comento, necesitamos esa asertividad. Sé que me están escuchando y me están viendo alumnos de algunos niveles educativos. Me da mucho gusto, les mando muchos saludos, personas adultas. Y bueno, cuando hablamos de asertividad, nos referimos a que es un rasgo de nuestra personalidad. Otros lo consideran como una forma de expresión adecuada para establecer la comunicación empática con nuestros semejantes. Otros también la consideran como una habilidad social. Otros la consideran como una herramienta que favorece la parte conductual, a partir de patrones conductuales que nos ayudan a tener una mejor relación en base a la información que estemos virtiendo con las personas que nos comunicamos. Es decir, debemos de dejar de lado en estos momentos de pandemia, y lo subrayo muy enfáticamente como educador, como padre de familia y como adulto, que tenemos una gran responsabilidad de cuidar las formas en cómo nos comunicamos con las personas, a pesar de la situación tan difícil que se está viviendo, porque ante todo debemos de poner como común denominador esa información, esa comunicación a través de la palabra, con una carga emotiva de optimismo, de positividad, en donde sobresalgan esos sentimientos que ayuden a darnos la confianza, a generar el respeto y sobre todo esa responsabilidad que tenemos para no caer en ángulos o en posiciones ortodoxas de ser personas que comuniquemos agresividad, ira, enfado. No estamos en estos momentos históricos como para poder generar ese tipo de comunicación, porque no ayuda de ninguna manera a favorecer esos niveles de confianza, de estas relaciones empáticas que estamos tratando de comentar. Bueno, pues que también favorecería mucho el hecho de que la asertividad sigamos manifestándola, sobre todo para efecto de tener una certeza de que nos estamos apoyando como seres humanos ante esta condición. Bueno, pues el hecho de que debemos de tener una comunicación mucho más amable, ¿sí? Porque si tenemos una comunicación mucho más amable con las personas que están conviviendo en nuestras instituciones, en nuestra empresa, en nuestros hogares, obvio, respetando todos los procesos del protocolo de sanitización, que ya muy bien mi colega que me antecedió muy puntualmente nos hizo saber muchas cosas interesantes que debemos de seguir para cuidar nuestra salud física. Y bueno, la comunicación asertiva se une a todo esto que estamos comentando, porque al comunicarnos desde ese ángulo asertivo, nuestra carga de emotividad va a ser mucho mejor, y también vamos a generar formas de pensamiento desde lo racional, con mejores posibilidades de generar ambientes que se manifiesten con claridad, con tranquilidad y con mucha paz.
Y bueno, también podemos decir que la emotividad, en el sentido de lo que implica todo lo que estamos señalando, nos hace de alguna manera ver que es importante tener un cerebro optimista y dejar de lado el cerebro pesimista, porque podemos enfrentar de mejores formas y perspectivas las situaciones adversas o negativas, y que en estos momentos de pandemia, de contagios que tenemos, ayuda muchísimo el que las personas que tenemos más responsabilidades en términos de esa asertividad, generemos ese respeto y esa responsabilidad que ayuden a que la información que fluya a través de la palabra sea de mejor manera. Con esto entonces podemos decir que existen componentes o elementos muy importantes en la comunicación asertiva, como es el hecho de que debemos de considerar la habilidad para decir las cosas. Una persona que es asertiva en su forma de comunicarse tiene esa habilidad de decir lo que siente, lo que piensa, ¿sí? Con claridad, ¿sí? Con transparencia y con mucha posibilidad de establecer esa comunicación para que los demás lo estén escuchando. Y bueno, también se dice que otro de los elementos dentro de la asertividad es la habilidad para pedir. Eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, porque en el pedir están dar las cosas, ¿no? Decimos vulgarmente, pero tiene mucho sentido el hecho de que tengamos esa habilidad para pedir y establecer las necesidades que tengamos ante las peticiones que nos puedan favorecer y ayudar para cualquier actividad que hagamos. Y bueno, también otro elemento importante es el que expresemos libremente esos sentimientos positivos, optimistas, a pesar de las condiciones que estamos teniendo en este presente. Por eso es muy importante, y retomo de alguna manera, que todos en casa estemos considerando hacer actividades que estemos generando la creatividad, la curiosidad, la innovación, a pesar de las condiciones que tengamos, porque no debemos preocuparnos del pasado, ni tampoco por un futuro, si no sabemos cuidar en el presente. Es decir, comunicarnos asertivamente es apoyarnos y decir que lo más importante es disfrutar el aquí, el ahora, el hoy, porque no podemos nosotros engancharnos con una situación que no tenemos y que nos puede generar estrés, nos puede generar angustia, y que no hay formas ni maneras de cómo cambiarlo, y que solamente con el apoyo de todos los que están a nuestro alrededor y con esa comunicación asertiva que generemos, tanto nosotros como las otras personas que convivamos o que convivan con nosotros, eso ayuda a que se haga un tránsito más amable, más amigable, más favorable ante la situación que tenemos de contingencia de salud pública. Por otro lado, el cuarto elemento que tiene que ver con la comunicación asertiva es la habilidad que debemos de tener cuando establecemos esa comunicación con los que están a nuestro alrededor, en el sentido de que sabemos cómo iniciarla, sabemos mantenerla y también sabemos cómo terminar esa comunicación con las personas que están a mi alrededor. Si nosotros tomamos en cuenta entonces estos cuatro elementos o componentes de la comunicación asertiva, entonces estaríamos avanzando muchísimo para ir generando una formación de un rasgo que me pueda permitir sortear de mejor manera los problemas y las situaciones tan difíciles que podamos tener en la vida, como es el caso que tenemos actualmente del COVID-19. Y bueno, eso hará más fácil entender que la felicidad
desde el punto de vista cósmico es un decreto universal y que nadie tiene el derecho de quitárnosla. Está allí presente. Y entonces, ¿cómo manifestamos esa felicidad si de alguna manera sabemos que a pesar de las situaciones difíciles que vivamos, como es el caso que nos atañe en esta ocasión, pues no debemos de perder el efecto de la alegría, de la euforia o del placer que nos da el hecho de tener vida, el hecho de estar presentes, el hecho de tener una familia, el hecho de tener a lo mejor una mascota, o el hecho de tener seres vivos que rodean a mi hogar y que me dan tranquilidad y paz, el hecho de estar dentro de este ambiente favorable a pesar de las situaciones de las contingencias que estamos teniendo. O el confinamiento que estamos todos, cada uno de nosotros, teniendo en casa, y que solamente a partir de estas ventajas tecnológicas nos permite establecer la comunicación con todos ustedes. Y bueno, ante todo este panorama general, ¿qué tiene que ver la educación? La educación tiene que ver muchísimo en el sentido de que al ser un elemento superestructural, al ser un fenómeno social, la educación tiene una gran responsabilidad para todos los adultos, padres de familia, profesores, tutores, coordinadores, todos los que directa o indirectamente estamos involucrados en la formación y en el desarrollo de todo lo que implica la personalidad del sujeto, la personalidad de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, es no dejar de lado que debemos de considerar este encargo social para no caer en errores que nos puedan ocasionar como efecto el hecho de que tengamos niños, adolescentes, jóvenes que estén viviendo demasiado estrés, demasiada frustración y que puedan inclusive tener situaciones de salud física que esté en riesgo y que no debemos de caer en ello, ¿no? En ese sentido, entonces, para cerrar mi participación, les diría que necesitamos ser resilientes ante esto que estamos viviendo y que esa comunicación asertiva no la dejemos de lado, que siempre esté como una constante, como una regularidad, siempre, no solamente en estos momentos que tenemos como contingencia de salud pública y ante el confinamiento, sino también desde una perspectiva de carácter longitudinal en nuestras vidas, porque hoy nos tocó vivir históricamente lo del COVID-19, pero el día de mañana podemos tener menos o pequeños detalles de dilemas o de situaciones adversas en nuestras vidas y que gracias a la comunicación asertiva y también al ser resilientes nos ayudará muchísimo a salir adelante con el apoyo de todos los que están directa o indirectamente relacionados con las relaciones empáticas donde nosotros estamos teniendo nuestra seguridad, que es en casa en estos momentos o en los centros escolares o en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Y bueno, yo quisiera agregar algo más al respecto de la comunicación asertiva en relación a la educación, y eso va para todos mis colegas docentes y padres de familia, pero más especial a mis docentes, que es necesario saber mucho y conocer sobre cuál es la personalidad que evolutivamente están teniendo nuestros estudiantes, independientemente del nivel educativo, ¿sí? Ya sea preescolar, ya sea primaria, ya sea secundaria, ya sea bachillerato, ya sea educación superior, siempre ante todo debemos de saber, ¿sí? Y entender cómo es esa personalidad de mis estudiantes o de nuestros hijos para poder ante todo saber utilizar esa comunicación asertiva aunada a la resiliencia y a la felicidad y el optimismo que debemos generar nosotros los adultos que tenemos encargos sociales para generar un mejor ambiente favorable de las relaciones empáticas en donde quiera que nos encontremos. Yo solamente entonces les diría a todos ustedes ¿qué sería lo mejor en estos momentos? Ser una persona optimista
o quieren ser una persona pesimista ante las situaciones que estamos viviendo. Y bueno, pues de mi parte pienso que esta última reflexión, planteamiento, nos estaría diciendo que lo más interesante y lo más importante es estar dentro de ese nivel de optimismo, ¿sí? De ese nivel de felicidad, para que nuestros estados y estadios de la conciencia estén ante todo en posibilidades de poder entender y salir adelante ante las situaciones y contingencias que vivamos día a día, como es el caso actualmente el que estamos viviendo de la contingencia de salud pública o COVID-19. De mi parte es todo, les mando muchísimos saludos, gracias por haberme invitado a este evento de salud mental en tiempos de pandemia, y estamos para servirles para cualquier duda, inquietud que tenga cada uno de ustedes. Muchas gracias.